lugar de nuevos comienzos. Bienvenidos una vez más a nuestra experiencia de Kairos Iglesia. Amamos estar contigo, amamos estas transmisiones y queremos compartir la palabra del Señor que trae a nuestra vida fuerza, que trae a nuestra vida esperanza. Y hoy día creo que Dios tiene esa palabra para cada uno de nosotros. Queremos que esta palabra siga corriendo, la puedas compartir, puedas entrar en nuestras redes sociales de Kairos Iglesia y puedas accesar a nuestra página www.kairosiglesia.cl. Desde allí te vas a encontrar con todas nuestras áreas, con todas nuestras experiencias de ser y hacer iglesia. Así que muy bienvenidos a todas las ciudades y a todas las naciones que a esta hora están junto a nosotros. En primer lugar, quiero decir de que es un tiempo de fe, es un tiempo de declaración, es un tiempo donde nos ponemos de acuerdo con su palabra, nos ponemos de acuerdo con su persona, y nosotros aquí en Kairos Iglesia tenemos una declaración de fe. Tenemos una declaración de fe que esperamos que esta sea un estilo de vida durante la semana, durante las luchas que tenemos, y decimos todos juntos, vamos, prepárese, repita conmigo, diga: fe para ver lo invisible, fe para creer lo increíble, fe para hacer lo imposible, porque para el que cree, vamos, dile a alguien que esté a tu lado, porque para el que cree, todo le es posible. Eso, vamos, dale ese aplauso a nuestro Señor, porque Él pone, cierto, esa fe dentro de nosotros. Creo que hoy es un muy buen día para poder ser fortalecidos en el Señor. Hemos estado siendo muy bendecidos, edificados con esta serie, Fortaleza. Te amo, oh Señor, fortaleza mía, decía el salmista en el Salmo 18, verso 1. Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Y creo que hoy Dios nos quiere fortalecer. Y Dios nos fortalece con experiencias, Dios nos fortalece con su palabra, Dios nos fortalece a través de diferentes situaciones que nos toca vivir en la vida y que quedan almacenadas en nuestra vida, en nuestro corazón, de experiencias que a veces son buenas y a veces no son tan buenas, ¿no? Si yo en el día de hoy pudiera decirte 27F, ¿qué viene a tu vida? ¿Qué viene a tu corazón? 27F. Todos un día, el 2010, ocurrió ese terremoto, ¿cierto?, frente a las costas, ¿cierto?, de la 8ª región, y donde un terremoto 8.8 a las 3:34 minutos de la madrugada, ¿cierto? Y ese terremoto causó, ¿cierto?, en Chile, causó en nuestra memoria un 27F. Y en ese 27F del 2010 todavía está arraigado, ¿cierto?, en nuestro corazón, en nuestra mente, las imágenes que vinieron después de ese terremoto 8.8 que duró 4 minutos. Y que afectó la 5ª región, la 7ª y 8ª región, ¿cierto? Y donde vimos imágenes, ¿cierto?, que después de este terremoto del 27F, ¿cierto?, hubo un tsunami y hubo una tragedia. Y eso es lo que queda albergado con un 27F. Pero hay toda una historia en ese acontecimiento, donde como nación fuimos, ¿cierto?, fortalecidos con algo que tenemos nosotros, ¿cierto?, como nación, de salir adelante aún en tiempos de dificultad y aún en tiempos, ¿cierto?, de crisis. ¿Qué pasaría si yo te dijera hoy F413? Vamos, dile al que está a tu lado, F413. Bueno, quizás para algunos no significaría nada, pero ¿qué pasa si yo te digo Filipenses 4:13? ¡Wow! Vamos, dígalo conmigo, F413, Filipenses 4:13. ¿Qué pasa si yo te digo Filipenses 4:13? Inmediatamente tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, decláralo, dile, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pareciera ser como que tomamos un golpe vitamínico, pareciera ser como que ese
Filipenses 4:13, es cierto, revitalizara nuestra fe y nuestra visión de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y hoy vengo, cierto, con esta palabra para poder decirte que Dios va a colocar en tu espíritu, que Dios va a colocar en tu mente un F4:13, un Filipenses 4:13. Si tú lo crees, vamos, dale ese aplauso al Señor, porque sé que Dios estará fortaleciendo tu vida con esta palabra. Oh Padre, gracias. ¿Cuál era la situación de Pablo para poder llegar en Filipenses 4:13? Hoy quiero que en conjunto podamos ver el ADN de este Filipenses 4:13, de este F4:13. ¿Por qué Pablo llegó a decir que estaba fortalecido en todo? Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras versiones dice: estoy fortalecido para todo. Wow, me gusta eso. NTV, Nueva Traducción Viviente. Estoy fortalecido para todo. Pero ¿cuál es el génesis? ¿Cuál es el origen de que Pablo pudiese establecer esto, cierto? Y una declaración de fe tan poderosa de que Él nos estaría fortaleciendo en todas nuestras circunstancias y en todo seríamos fortalecidos. ¿Cuál era la situación del apóstol Pablo al escribir esta carta? Vamos, acompáñenme por favor. En primer lugar, Pablo, al momento de escribir esta carta, estaba preso. Estaba preso. Filipenses 4:13 no es un eslogan. Filipenses 4:13 es una experiencia del apóstol que está en Roma y está escribiendo esta carta, y él está diciendo que lo puede el Señor fortalecer en todas las circunstancias. Según lo señalado, cierto, por Pablo, algunos discípulos lo habían abandonado en sus prisiones. No solamente él tenía una declaración de decir, cierto, que todo lo podía, algunos lo habían abandonado en las prisiones. Algunas iglesias no reconocían el llamado apostólico de Pablo. ¿Cómo es esto posible? Sí, en algunas iglesias no reconocían el ministerio de Pablo. Los religiosos judíos siempre lo persiguieron para matarlo. Escucha bien, no eran críticas por el Face, no eran críticas por las redes sociales. Los religiosos judíos en ese entonces querían aniquilar a aquel que había conocido a su Señor. Pablo nunca tuvo una iglesia tan numerosa, ¿lo sabías? Todas ellas eran casas iglesia, según Romanos 16. Todo lo que acontecía en el ministerio de Pablo, y aún cuando enseñaba en sinagogas y enseñaba en las plazas, toda su iglesia la conformaban casas. La casa de Lidia, si era una de ellas, la casa de Felipe era otra casa. Pablo tenía, cierto, su ministerio lo tenía en las casas iglesia. Algunos estudiosos, cierto, en la vida de Pablo han determinado que procedía de una familia que tenía mucho dinero, que era adinerada. Tarso, donde era la ciudad de origen de Pablo, era una ciudad comercial, y la ciudadanía romana, de seguro algunos dicen que la adquirió con un alto costo, cierto, que su padre lo había pagado. Además, para ir a estudiar a Jerusalén, con todos los estudios que tenía Pablo, no lo pudo haber hecho si no tenía, cierto, un respaldo económico. En otras palabras, se dice que Pablo venía de una ciudad llamada Tarso y su familia era muy adinerada. Pero él llegó a decir: lo he perdido todo para poder ganarlo todo. Y tengo todo por basura por amor de mi Señor. Ese es el apóstol que está escribiendo y que llegó a escribir que todo lo podía en Cristo, pero estaba preso, estaba escribiendo el libro de Filipenses. Nunca se imaginó Pablo que esa carta a la iglesia en Filipos se iba a convertir en una de las cartas donde tú y yo hoy día podemos llamar, cierto, el Nuevo Testamento. Pablo simplemente está teniendo una experiencia para poder llegar un día a decir que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Entonces, ¿cuáles las razones? ¿Cuál es la razón fundamental de la fortaleza de Pablo? ¿Cómo podemos llegar nosotros a saber cuál era el ADN de esta declaración? Y Pablo nos da algunas señales de esto. En primer lugar, Pablo dice en Filipenses 4, verso 4. Y aquí a lo mejor podemos entrar en la dinámica o en la esencia de cómo podemos llegar a ser fortalecidos. En Filipenses 4, verso 4, si me acompaña, dice: regocijaos
en el Señor siempre. Y Pablo dice, otra vez digo, regocíjense. Aquí podemos ver que Pablo está diciendo, tengan gozo, tengan gratitud en el Señor. Y otra vez le digo, regocíjense en Él. Aquí pareciera ser como que Pablo nos está diciendo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos, dile conmigo, el gozo del Señor es lo que nos fortalece. Aun cuando estemos atribulados, aun cuando tengamos crisis, aun cuando tengamos problemas, aun cuando estemos atravesando enfermedades, si tú mantienes gratitud, si tú mantienes adoración, si tú mantienes alabanza, tú vas a ser fortalecido. Pablo nos está diciendo, regocijaos en el Señor siempre, siempre, siempre. Y otra vez digo, regocijaos. La fortaleza Pablo la tenía cuando daba gracias por todas las cosas. Wow, ¿dónde están los que dan gracias por todas las cosas? Regocijaos es alegría expansiva de júbilo, acto que se manifiesta con mucho gozo. En el griego se usa la palabra jairo, que significa gozo, alegría, felicidad. ¿Cómo podemos en medio, cierto, de dificultades adorar al Señor? Pablo ya lo había hecho a la medianoche con Pablo y Silas. Dice que estaban cantando aun cuando habían sido presos, aun cuando habían sido azotados, pero esa cárcel se llenó de alegría, se llenó de gozo, porque cuando viene el gozo del Señor a nuestra vida, lo que ocurre es que eres fortalecido. Wow, somos fortalecidos conforme a todo lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, ¿cuál era la fortaleza de Pablo? Era que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Pablo tenía una actitud de gratitud, tenía una actitud de gozo, y todos aquellos que tenemos actitud de agradecimiento, que tenemos actitud de gozo por todas las cosas que estamos viviendo, entonces el Señor te va a fortalecer en todas las áreas de tu vida. Vamos, lo declaro una vez más: cuando das gracias por todas las cosas, entonces Dios te fortalece en todas las cosas. Cuando tú das gracias y alabas al Señor por todas las cosas, entonces Dios te fortalece en todo lo que tú estás viviendo. Vamos, que haya alguien en esa casa y que le dé gracias al Señor, y que podamos darle cierto palmas de alegría, de gozo, de gozo. Pablo estaba seguro de que si el Señor había comenzado algo, no lo iba a dejar a medio caminar. En Filipenses capítulo 1 verso 6 vemos la esencia, porque él sabía de ser fortalecido, y dice: y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Pablo sabía que cuando Dios comienza una obra, la termina. Pablo sabía que cuando Dios comienza algo en cada uno de los discípulos del Señor, lo iba a finalizar. Entonces, cuando Dios comienza algo, te garantiza que Él lo va a terminar. Yo declaro que lo que el Señor comenzó contigo, yo declaro que lo que Dios comenzó con tu gente, yo declaro que lo que Él comenzó con tu familia, lo que comenzó con tu empresa, lo va a perfeccionar y lo va a terminar. Dios sacó a su pueblo de Israel de la esclavitud y no lo dejó en el desierto, lo llevó a la tierra prometida. Cuando David, cierto, cuando Dios llamó a David, y aun cuando se le levanta Saúl y se le levanta Goliat, no lo impidieron de que él llegara a ser rey. Pablo estaba plenamente seguro, estaba persuadido en una verdad, que aquel que comenzó la buena obra la terminaría. Por eso Pablo, aún estando preso, él podía escribir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios lo que comienza, lo termina. Vamos, decláralo: Dios lo que comienza, lo termina. Por eso estaba lleno de gozo, por eso estaba lleno de alegría, por eso no estaba en una situación circunstancial, no estaba viviendo una temporada de crisis. Pablo, aun cuando estaba rodeado de la crisis, él estaba en Cristo con alegría. Sabía que Dios había comenzado una buena obra y que la iba a finalizar. Por lo tanto, en el razonamiento cierto de aquellos que estudian la fe de Pablo, que han estudiado y que nos dan la esencia de cómo este hombre mantenía su visión, entonces Dios nos llamó a terminar su obra, porque nada queda inconcluso. En el Salmo 138 verso 8 pareciera ser como que Pablo nos está diciendo: es que yo conozco un Dios que dice en el Salmo 138 8: y el Señor cumplirá su propósito en mí. Wow, ¿cuántos pueden decir esto? Que el Señor cumplirá su propósito en mí.
Vamos, dilo una vez más. Dios cumplirá su propósito en mí. Por lo tanto, debemos declarar de que Dios lo que comienza lo termina, que Dios lo que comienza lo perfecciona. Por eso estaba seguro de que el Señor llevaría a cabo, ¿cierto?, su obra, y seríamos fortalecidos para eso. Jesucristo es capaz de transformar toda maldición en bendición. Pablo lo sabía que aun cuando nosotros estábamos alejados de Dios, podíamos ser un instrumento de Dios. Filipenses capítulo 1, verso 12, escrito por la mano de Pablo, estando en la cárcel. Él dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo estaba escribiendo esta carta desde Roma, y él estaba diciendo: quiero que estén tranquilos, porque todo lo que me está ocurriendo, todo lo que me está sucediendo, tiene un propósito. Que la iglesia está siendo afirmada, que la iglesia se está llenando de valentía y sin temor se está predicando, y que todos los que están aquí a mi alrededor están conociendo, cierto, al Señor y el reino de Dios. Pero es en la prisión donde él está cumpliendo el propósito de Dios. Entonces Pablo le escribió esta carta, cierto, preso en Roma, pero no en la prisión, lejos de llenarse de la depresión, lejos de sentir, cierto, que algo estaba ocurriendo de una mala forma para él. Él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las epístolas carcelarias fueron Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón. 4 cartas que Pablo escribió a 4 iglesias, y él las escribió no desde su oficina con una Mac, no desde su oficina con internet. Él en una cárcel estaba escribiendo a todos los creyentes en Filipos, a todos los que están en Éfeso, a todos los que están en Colosas, y a todos, cierto, y a un discípulo llamado Filemón. Esto se le llama las epístolas carcelarias. Esto se le llama gente, cierto, que recibe una palabra de alguien que está preso, pero que puede recibir una palabra de Dios. Al ver la iglesia, la fuerza que tenía Pablo en la cárcel, las iglesias se llenaron de valor para predicar sin temor. Hoy día necesitamos llenarnos de valor. Hoy día necesitamos, para levantar nuestra voz de fe, de esperanza, y poder decir que Él nos va a fortalecer en todas las cosas que estemos viviendo. El resultado de la tribulación de Pablo fue el avance del reino. Nosotros podíamos ver, a lo mejor algunos de nosotros veríamos que qué ocurrió en la vida de Pablo. Lo que está ocurriendo es que el Señor comenzó una buena obra en él y las está perfeccionando. En el libro de Filipenses capítulo 4 verso 22, todo esto para que usted sepa de que por qué Pablo decía: todo lo puedo en Cristo. Y en Filipenses 4 22 decía: todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César. Wow, los de la casa de César. Pablo alcanzó los servidores de César. Pablo transformó a aquellos, cierto, que no tenían esperanza para que tuvieran esperanza. Dios transformó a aquellos que a lo mejor mucha gente dice: estos están malditos, hoy son benditos. ¿Acaso Dios nos dice en Colosenses capítulo 1 verso 13? Dice que fuimos trasladados de reino. Dice que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Dice que fuimos librados del poder de las tinieblas para poder ser trasladados al reino de su Hijo. Cada uno de nosotros tuvo esta experiencia, y por esa experiencia podemos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Entonces debemos saber que en medio de la prueba Él te va a fortalecer. En medio de las circunstancias vamos a tener fuerzas. En medio de las situaciones más difíciles de nuestra vida, el Padre vendrá como fuerzas de búfalo. Dice la palabra, libro de Salmos 92 verso 10, dice que Él multiplica las fuerzas de búfalo. Será ungido con aceite fresco, y Él multiplicará fuerzas como de búfalo. Cuando el búfalo está enfrente a una situación,
Cuando el búfalo enfrenta a un enemigo, cuando el búfalo está rodeado de una manada de enemigos, dice que se pone en una posición y en su espalda comienza a salir, a brotar en su espina dorsal, empieza a salir aceite. Y ningún enemigo le puede hacer algo, ¿cierto? Porque resbala, ningún enemigo lo puede tomar. Y ese día, por eso el salmista decía: seré ungido con aceite fresco, porque Él multiplicará las fuerzas de búfalo. Entonces Pablo podía conocer a nuestro Dios y podía conocer a nuestro Señor en experiencias difíciles para poder decir F4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el libro de Filipenses 4:19, Pablo llegó a declarar esto: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Wow. Pablo llegó a decir: todo lo puedo en Cristo y mi Dios pues suplirá todo. Quiero declararte algo: si el Señor te ha fortalecido en todas las cosas, tendrás que también creer que Dios suplirá para todas las cosas. Wow. Detente allí, por favor. No solamente Dios te fortalecerá en todas las cosas, sino que Dios proveerá para todas las cosas. Yo sé que alguien está necesitando de esta palabra. Mi Dios pues suplirá. Me gusta la forma como personaliza su relación con su Dios. Me gusta la manera como Pablo dice: mi Dios, el Dios que me ha suplido, el Dios que me ha fortalecido, el Dios que ha estado conmigo, Él te va a suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. No te lo está diciendo alguien desde una mansión. No te lo está diciendo alguien en una foto con un Ferrari. Te lo está diciendo alguien que ha sido fortalecido y que ha sido suplido en cada una de las circunstancias que le ha tocado vivir. Mi Dios pues suplirá. Suplirá viene de la palabra griega plero, que significa completar, hacer perfecto, terminar, suplir. De ahí viene la palabra pleroma, plenitud. Pablo estaba escribiendo en la cárcel y tenía plenitud. Pablo estaba en una circunstancia difícil, pero tenía gozo. Porque la plenitud y el gozo no está basada en lo que tenemos. La plenitud del gozo está basada en nuestra relación con nuestro Padre Dios. Y Él nos completará. Él nos completará en nuestra visión. Pablo está diciendo: aquel que comenzó la buena obra va a suplir todas las cosas. Va a suplir tu visión, va a suministrar revelación, va a entregar una profundidad de amor, va a entregar una fuerza, pureza. Pablo está diciendo: si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Porque en estos días necesitamos recuperar el sentido de que el Padre está supliendo y que va a suplir para que puedas cumplir aquella buena obra que Él comenzó con cada uno de nosotros. Por lo tanto, Pablo en estos días nos está enseñando, nos está diciendo que para poder llegar a decir que todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece, tendrás que saber que hay una relación que se está día a día creciendo dentro de nosotros. Debemos llenarnos de gozo en medio de la crisis. Tenemos que proclamar que Dios mostrará su gloria. Tenemos que declarar que Dios suplirá para todas las cosas. Por lo tanto, para que Pablo llegara a escribir Filipenses 4:13, él tuvo que conocer a un Padre que comienza algo y lo termina. Él llegó a conocer a un Dios que lo fortaleció en cada momento de su vida. Él llegó a poder descubrir de que lo que Dios hablaba lo confirmaba para poder hacer la obra de Dios. Filipenses 4:13 no fue el eslogan, no fue una declaración positiva de Pablo.
Filipenses 4:13 fue su experiencia de vida. Filipenses 4:13 fue: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue las marcas de guerra de uno que conoció a su Dios, de uno que conoció al Señor. No me digas que no puedes ser fortalecido para lo que Dios te ha llamado. No me digas que no puedes ser fortalecido para salir adelante en aquello que estás viviendo y que estás depresivo y ahogado. No me digas que no puedes ser fortalecido en aquello que Dios te llamó para que lo pudieses hacer. Filipenses 4:13 fue la revelación donde el apóstol Pablo, donde aquel que había perseguido a la iglesia, donde aquel que había perseguido a los primeros discípulos del Señor, aquel que consintió la muerte de Esteban, aquel que entraba a las casas porque los judíos estaban conociendo al Señor, al Mesías, al Cristo. Y cuando él tiene un encuentro con el Señor, Dios lo coge, Dios lo llama, y él comienza en un proceso. Y en ese proceso comenzó a ver que aquel que lo había llamado lo había fortalecido en cada etapa de su vida. El rechazo. Pablo no era reconocido por todos los apóstoles. Nadie quería juntarse con él. Pero hubo un hombre. Hubo uno que se llamó Bernabé. Hubo uno que tuvo el corazón del Padre para poder traer a Saulo y después llamado Pablo para que cumpliese su obra. Entonces él sabía que Dios podía suplir para todas las cosas. Quiero declarar sobre tu vida ahora que vas a poder ser fortalecido en todas las áreas de tu vida. Quiero declarar que esta mañana, quiero declarar que este día, quiero declarar que lo que estás viviendo es para que conozcas a un Dios donde tú vas a decir: Dios fortalecerá mi vida. Quiero declarar que si estás viviendo una crisis, sea de enfermedad, sea económica, quiero declararte que hay un todo lo puedo en Cristo. Hay un F413 para ti hoy. Hay un código profético, hay un código de destino de que vas a tener una experiencia, de que aquello que estás viviendo no te va a tirar abajo, no va a hacer que tires la toalla, no vas a dejar el camino que Dios te ha llamado y donde no vas a decir: no, Dios se equivocó conmigo. No, Dios no se equivocó contigo. Él quiere que puedas, igual que Pablo, decir: todo lo puedo en Cristo, para ser fortalecido y para poder alcanzar la meta que Él me ha llamado. Quiero bendecirte este día. Quiero bendecirte con fortaleza. Quiero bendecirte que hay una palabra que está fortaleciendo tu espíritu y que vas a poder cumplir la buena obra que Él te llamó. Padre, quiero dar gracias por todas las personas que ahora, levántame tu mano, que están recibiendo fortaleza, que tú le estás fortaleciendo, que tú estás trayendo, Señor, lo que ellos necesitan. Yo no sé qué es lo que estás necesitando ahora, pero tenemos un papá que lo sabe todo. A lo mejor necesitas de un abrazo. A lo mejor necesitas que alguien te llame y te diga lo importante que eres en el Señor. A lo mejor necesitas que Dios pueda suplir algo económico y Dios lo puede hacer en el día de hoy. Yo declaro que viene fortaleza. Yo declaro que al terminar estas palabras vas a decir: todo lo puedo, todo lo puedo. Perdóname, Señor, cuando creo que no lo puedo. Perdóname, Señor, cuando veo mis debilidades y no sé que tú dices que tú te vas a glorificar en mis debilidades. Pablo, queriendo que Dios lo sanara, el Señor le dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque la gracia de Dios es la que nos fortalece. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que aquella buena obra Él la perfecciona y Él la termina contigo. Si tú lo crees, ¿por qué no agradeces y dale ese aplauso ahí en tu casa? Que alguien diga todo, que alguien diga todo, no algunas cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, que hay alguien grite en esa casa: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos, que alguien diga: Kairos Iglesia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Wow. ¿Cómo no darle gracias al Señor
por su palabra. Y recuerda que siempre en Kairos Iglesia es un lugar para volver a comenzar. Es un lugar para volver a soñar. Comparte esta palabra con los tuyos, porque sé que alguno necesitará ser fortalecido en el día de hoy. Te bendecimos en el nombre de Jesús.